vamos a ponernos de pie para dar inicio a nuestro culto de oración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar cantando, hermanos, el culto de hoy va a ser maravilloso. Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí. Bendice, Señor, esta reunión. Si hay más que falta por llegar, apresura sus pasos, Señor, y déjanos cantarte fuerte. Tú lo mereces. Ayúdanos a recibir tu palabra con gozo, Señor, y aplicarla en nuestras vidas y salir diferente a como hemos entrado. Señor, reúnete con nosotros, por favor, y que la honra y la gloria sea solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar, vamos a cantar el himno número 170. Himno número 170, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno 460. Himno número 460, porque Él vive. Así
6. Santa Biblia para mí. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos, estamos contentos, agradecidos por el Señor, por la salud, la fortaleza que Él nos da para estar aquí en esta tarde. Así es que, qué bendición, amén. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? El airecito está ahí chiflando, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios por el frío, amén. Amén. Gracias a Dios por el frío, ¿verdad? Porque, le digo, en un poco de tiempo, en unos cuantos semanas, se va a acabar y ahí viene el calorcito, ¿verdad? Ahí viene el calorcito. Así es que, gracias a Dios por el frío también. No se olvide pues, estamos orando por el aniversario próximo 25 al 28 de febrero, con la ayuda del Señor, y estemos orando que Dios nos mueva en nuestro corazón a ser generosos con la ofrenda para el aniversario este próximo febrero, con la ayuda del Señor. Así es que estamos orando, suplicando al Señor que nos guíe la manera de hacerlo, de una manera que podamos ver gente salva, podamos tener gente viniendo, gente escuchando, gente creyendo y siendo bautizada para la ayuda, con la ayuda de Dios, la gracia de Dios, y que el nombre de Jesucristo sea bendecido. Amén, hermanos. Muy bien, entonces no sé cómo los vamos a bautizar. Los vamos a bautizar con un traje de buzo, una escafandra, yo no sé, pero bueno, algo tenemos que hacer para obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ese es el plan con la ayuda del Señor, y que Dios nos ayude y Dios se manifieste poderosamente. Amén. Amén. No música especial, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la palabra del Señor. Ahí en el Salmo 22. Salmo 22.
Vamos a ver ahí del versículo 22 al versículo 28. No, del 22 al 31, perdón. Salmo 22, del 22 al 31. ¿Lo encontramos? ¿Dos personas? Bueno, nos vamos a esperar. ¿Ya lo encontramos? Bueno, ya son cuatro, como quiera. Dice la palabra del Señor: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Todos juntos. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por lo gloriosamente bueno que eres con nosotros. Bendice, Señor, tu palabra. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y a quienes me están siguiendo también en sus casas. Confiamos, Señor, en ti, esperamos en tu nombre poderoso y santo, y rogamos que en el nombre de Jesucristo tú te manifiestes y nos enseñes con tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Te alabaré en la congregación. Es el nombre de este mensaje. Te alabaré en la congregación. Hermanos, este salmo es una de las joyas de los salmos. Es más, es una de las joyas en todo el Antiguo Testamento. Es este poema que escribió David, que de alguna manera describía algunas de las situaciones que él había vivido o que vivió, ¿verdad? Y sin duda no lo podemos negar, pero más cierto es que el Espíritu Santo de Dios dio a David a escribir este salmo pensando el Espíritu de Dios, sabiendo en el Espíritu de Dios lo que vendría en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que vendría para él. Así es que qué tremenda situación es saber esto. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, él estaba meditando en la palabra de Dios. Estaba meditando en la palabra de Dios, por eso es que le salieron estas palabras, porque estaba recordando esta preciosa joya de los salmos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo ahí en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque él estaba meditando ahí en la cruz del Calvario, él estaba meditando en la palabra de Dios. Estaba meditando en esta preciosa en ese precioso poema, en esa preciosa joya, ¿verdad? En ese precioso canto que David había escrito, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz del Calvario, preocupado por la salvación de su alma y de mi alma y de la alma de todas las personas en esta tierra, él estaba meditando en la bendita palabra de Dios. Qué tremenda enseñanza, qué tremenda situación. Porque miren, la verdad es que tenemos que recordar y reconocer y tomar la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que tú y yo vamos a recordar? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a meditar cuando estemos en el momento de la muerte? ¿Qué es lo que está sucediendo con la gente hoy en día? Ya sabemos que la gente está muriendo, ¿verdad? Está muriendo, está cayendo de una manera terrible.
¿sí? Pero el asunto es, ¿qué serán tus pensamientos y mis pensamientos el día que estoy viejo? ¿Qué será? Yo he tenido, por la gracia de Dios, como les he contado, la experiencia de estar en el hospital y estar con personas que mientras estaban muriendo, estaban recitando la palabra de Dios. Estaban recitando, y una de ellas fue la hermana de la abuelita de Israel, la hermana Lalita, recitando el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ahí estaba la hermana en especialidades, estaba ¿en especialidades? Estaba en especialidades y estaba ahí muy mala, estaba a punto de fallecer, pero ella no cesaba de recordar la palabra de Dios, de recordar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pasé al pasillo y en otra puerta, en otro cuarto me llamaron, por favor, ¿pudiera venir a orar por esta señora? Claro que sí, con todo el gusto. Por esta hermana, era una hermana, y ella, la hermana Laita, estaba repitiendo el Salmo 23 y la otra mujer estaba repitiendo el Salmo 24. Alzaos puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Tremendo. El Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y Él estaba meditando en la palabra de Dios. Estaba meditando en este precioso salmo. Estaba meditando en todo lo que estaba sucediendo. Estaba meditando en, mire, la manera como el rey David fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escoger y escribir las palabras, ¿verdad? Cuando estaba diciendo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadado mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tantos ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, dice ahí el Señor recordando, ¿verdad? Estaba recordando y es lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Y aquí David, el rey, estaba escribiendo este salmo mesiánico de una manera tal que era verdad para que lo que él pudiera haber pasado, pero en realidad estaba siendo escrito para el Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo. Pero luego de que este salmo, hermanos, de que este salmo relata la condición, el dramatismo, porque qué tremendo, miren, la verdad es que si usted ve los salmos, yo sé que ustedes los han leído, ¿verdad? Pero si ven los salmos, no hay ningún salmo que empiece tan dramáticamente como el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero de una forma dramática, una forma donde el escritor del Salmo, ¿verdad? Está en una situación terrible, tremenda, pasando en este momento. Y como le digo, más bien se refería a lo que el Señor Jesucristo estaría para pasar. Pero a partir del versículo 19, después de que el Señor ha descrito lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que le ha sucedido y lo que la gente está haciendo, dice el versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrer. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. ¿Sabe? La certeza, la fortaleza que la palabra de Dios da, la fortaleza que la presencia de Dios da, la fortaleza que el Dios Todopoderoso nos enseña a través de la palabra, sabiendo que el Señor es fortaleza mía, como dijo el salmista una y otra vez, ¿verdad? Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, sabiendo que el Señor es el que libra, dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame, dice, de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Sabe que muchas de las veces, en medio de todas las situaciones, y ya sabemos que David no murió en una condición como la de Cristo, pero sabemos que el rey David también estuvo metido en tantas situaciones, y cuando dice la palabra del Señor que Saúl lo perseguía y le grita a David, oye, ¿por qué me sales a buscar? Pero andas buscando una pulga en el desierto, un perro rabioso, ¿qué es lo que estás haciendo? Le grita David a Saúl,
¿verdad? Estaba tan cansado de la persecución, tan cansado, y sabe que el asunto es que lo importante es que nos muestra la palabra de Dios, es que la fortaleza en los momentos de la dificultad está en Dios y en su palabra. Cualquier situación, cualquier momento, de repente hay situaciones duras, hay momentos difíciles, hay personas que se enfocan en tratar de dañarle, en tratar de hacerle daño, esto y lo otro y más para allá, pero el Señor dice, pero tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda, ¿verdad? Líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y si usted se fija, ¿verdad? Si usted se fija, el Señor, ¿verdad? A través del Salmo usó al perro, al león y a los búfalos. Son las figuras que el Señor da para sus enemigos. No eran enemigos literales los perros, los leones o los búfalos. Eran enemigos que aquellas gentes tenían la actitud de perro, tenían la actitud de león, tenían la actitud de búfalos, tratando de devorar aquel enemigo, ¿verdad? Fortaleza mía, fortaleza mía. Luego que ha descrito, ¿verdad?, que está sufriendo y lo que está sucediendo y cómo lo está sufriendo y cómo lo está diciendo, ahora clama al Señor porque tú eres mi fortaleza. Y es algo realmente importante que usted y yo deberemos de entender. Pero mire, el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Si hay algo que necesitamos recordar y no dejar, es que sabiendo que la palabra es verdad, no debiéramos de dejar de decirle a la gente acerca de la palabra. No debiéramos dejar de decirle a la gente lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Seguido, hermano. Mire, como ya he dicho muchas veces, todos tenemos un doctorado de consejería. Toda la gente. Creyentes si no tienen un doctorado de consejería. Pero los creyentes si hemos de aconsejar a alguien, si hemos de decirle algo a alguien, hay que ver la palabra de Dios, hay que usar la palabra de Dios. Sabiendo que la palabra de Dios es verdad, sabiendo que la palabra de Dios se cumple, sabiendo que la palabra de Dios tiene su cumplimiento, cada una de las cosas. La gente necesita escuchar un buen consejo. Las personas necesitan escuchar un buen consejo de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Necesitan escuchar. Y claro, eso involucra que la leamos. Amén. Eso involucra que leamos la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de Dios, que busquemos la palabra de Dios. Esto requiere que precisamente podamos ver lo que Dios dice en su palabra. Allá en Hebreos, el capítulo 2. En el versículo 12. El escritor de los Hebreos insertó en el libro de los Hebreos esta porción del Salmo 22, en el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y luego inserta otra parte que está en el libro del profeta Isaías, y dice, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sabe que el asunto tremendo, importante, es precisamente familias que alaban al Señor, familias que creen la palabra de Dios, familias que caminan con el poder de Dios y con la gracia de Dios y con la palabra de Dios? Es que, hermano, mire, la verdad es que si por algo hemos de ser conocidos, o sea que porque decimos de la palabra de Dios, a la gente le cae gordo muchas veces, pero es lo que la gente necesita, ¿verdad? La gente quiere escuchar, sí, pero tú qué dices. Una vez me dijeron, no, es que la Biblia dice. No, sí, pero tú qué dices. No, es que la Biblia dice. Pero sí, pero tú qué piensas. No, es que la Biblia dice. Porque en realidad lo que tú piensas, lo que yo digo, lo que yo pienso, no tiene sentido si no está conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo y podemos caerle bien a la gente por decir lo que yo digo o acomodar las cosas como yo quiero, ¿verdad? Tratando de ser compasivo, tratando de tener empatía con los demás.
Trae caerles bien, no ser tan grosero, no ser tan duro, no ser tan, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es precisamente el asunto. Entonces, tenemos que preocuparnos, hermanos, tenemos que preocuparnos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y el profeta dijo: yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Oye, hermano, mire, la verdad es que es un asunto verdaderamente importante. Recuerde, yo y los hijos que Dios me dio. Ah, vamos a la iglesia, pero ¿con quién dejamos a los hijos? ¿Cómo con quién? ¿Quién los parió? No. El asunto es que tenemos que anunciar. Cuando venimos a la iglesia, estamos anunciando que confiamos en Dios. Cuando venimos a la iglesia, estamos anunciando que confiamos, que Dios nos protege, que Dios nos guarda. Cuando la gente ha dejado de venir a la iglesia, está anunciando que no confía en Dios. Algunos dirán, muy graciosos: no, sí confiamos en Dios, pero lo que no confiamos es en ustedes, porque ahí nos puede pegar. No se ponen cubrebocas, esto y lo otro. Confiamos en Dios. La razón, entonces, anunciamos, hermanos, la vida de los creyentes anuncia la palabra de Dios. Y les recuerdo, usted y yo, que sabemos que la palabra de Dios es verdad, necesitamos decir a la gente acerca del Señor Jesucristo, acerca de la salvación del alma. Cada oportunidad, cada momento, cada situación, ¿verdad? Cada situación. Y qué tremendo, hermano, qué tremendo que hay gente que lo único que ha pasado con sus vidas es que han recibido de Dios ayuda, bendición, fortaleza, gracia, pero no han retribuido nada al Señor. ¿Me explico eso? Ni siquiera algo de confianza, algo de fe. De manera tal que entonces, ¿verdad? El Señor está anunciando ahí. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, ¿verdad? Y luego dice, miren la nota del 24: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, qué tremenda situación. Claro, le digo, estamos hablando de un salmo mesiánico, estamos hablando de este poema que es una joya, estamos hablando de algo tan tremendo, pero lo que está diciendo es que cualquiera que haya clamado en la aflicción, cualquiera que haya clamado en el dolor, cualquiera que haya clamado en la dificultad, cualquiera ha recibido ayuda de Dios, porque Él le oyó y le sacó adelante. Amén. Y eso es una tremenda verdad. Es una tremenda verdad. ¿Cómo retribuimos a Dios esos momentos en que hemos clamado y nos sentimos que la verdad ya no la pasamos esa noche, pero el Dios Todopoderoso nos da la fuerza, nos da la ayuda y nos saca adelante y pasamos al día? Y en la noche duró el lloro, pero en la mañana llega la alegría. En la mañana llega la alegría. Así es que ese es precisamente el asunto en medio de la congregación. En todo momento, en toda situación, el Señor Jesucristo, una noche antes de la cruz, allá en Juan 12, una noche antes de la cruz en Juan 12, dice ahí, Evangelio según San Juan, capítulo 12, dice: si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre yo honraré. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré. Y la multitud que estaba ahí habían oído la voz, decían que había sido un trueno, otros decían un ángel y había hablado. Y mire, respondió Jesús, dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa
de vosotros, por causa de vosotros. Miren lo que el Señor Jesucristo estaba ahí, ¿verdad? Orando y anunciando y diciendo, ¿verdad? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es en el momento, en una noche antes de que el Señor Jesucristo vaya a la cruz del Calvario, anunciando, pensando cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo ha venido. ¿Cuál es el propósito? Vino, dijo él, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Vino porque fue a la cruz del Calvario porque había que obedecer al Padre. Era exactamente lo que se había dicho de él, ¿verdad? Era exactamente, ¿y sabe qué otra cosa? Fue a la cruz del Calvario porque de tal manera amó a su mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue a la cruz del Calvario precisamente a pagar por cada uno de nosotros, para que tengamos esa certeza, para que tengamos la palabra, para que tengamos precisamente la seguridad de que podemos clamar en el momento más tremendo, más difícil, y saber que Él dice, nos va a escuchar. Así es que el Señor dice, mire, versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Los que teméis a Jehová, dice, alabad, anunciar y temer al Señor. Alabar, ¿verdad? Los que teméis a Jehová, alabad, le dice, glorificad de descendencia todos de Jacob. Temed vosotros su descendencia toda de Israel. Así es que ese es el asunto. El ministerio del pastor es dirigir a los redimidos a alabar a Dios, hermanos. El ministerio de cada uno de nosotros que predicamos es dirigir a la gente para que alabe, para que glorifique a Dios, para que exalte el nombre de Dios. Y no solamente en el momento, no, que su vida sea marcada, su mente, su corazón sean marcados precisamente por el deseo de alabar y glorificar a Dios en cualquier situación, en cualquier momento, porque ya le estoy diciendo, en este momento Cristo Jesús está en la cruz del Calvario, habiendo pasado todas las cosas y la humillación de la cual ha sido objeto. Ahora dice, le alabaré en medio de la congregación. Y dice, y vosotros los que temen al Señor, entonces tienen que alabarle, tienen que glorificarle, tienen que temerle, tienen que anunciar su nombre. Ese es precisamente el ministerio de el siervo de Dios, del siervo de Dios, ¿verdad? Porque Dios responde la oración. Porque Dios no esconde su rostro de nosotros cuando clamamos. ¿Verdad? De repente te encuentras a alguien y le empiezas a platicar, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás? Es una fórmula de amabilidad. Porque cuando empiezas a decir ¿cómo estás? Como que se les va la mente, ¡ay, fulanito! No está bien. Está bien. Gracias al Señor. Gracias al Señor, dice, ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él le oyó. La parte importante entonces, hermanos, es que es precisamente entender, cuando entendemos que la palabra de Dios se cumple, cuando entendemos que la palabra de Dios fortalece, cuando entendemos que la palabra de Dios consuela, cuando entendemos que la palabra de Dios responde, cuando entendemos que la palabra de Dios impulsa, cuando entendemos que la palabra de Dios fortalece, levanta y anima, entonces hablemos de la palabra de Dios. Hablemos de la palabra de Dios cuando entendemos que los que temen al Señor deben alabarle, deben anunciarle. ¿Sabe qué cosa tan tremenda? Cuando hoy la gente se la pasa hablando de por qué no viene a la iglesia y justificando por qué no viene a la iglesia, en vez de decir voy a la iglesia porque glorifico a Dios, voy a la iglesia porque tengo temor de Dios, voy a la iglesia porque quiero ser animado, fortalecido, alimentado precisamente con la palabra de Dios. Vente, te invito. Esa es la razón por la que voy a la iglesia. En cuanto a la gente hoy, la mayoría de la gente está diciendo, no viene a la iglesia por la pandemia, no viene a la iglesia por el contagio, no viene a la iglesia por las enfermedades, no viene a la iglesia porque ahí está fulano, no viene a la iglesia porque perengano no me habla, ahí está, no me está siguiendo o no me está siguiendo. Alabad, dice el nombre del Señor, vosotros los que teméis. Y ese es precisamente el propósito de uno como
ministerio del pastor es dirigir a los redimidos, alabar a Dios, a buscar que la gente alabe al Señor, que cuando está en la enfermedad clamen y hablen y busquen quien ore por ustedes, porque creen a Dios, creen al Dios Todopoderoso, porque Dios responde, porque Dios no esconde su rostro, el Señor no esconde su rostro. En el versículo 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Mis votos pagaré. Qué tremenda situación, hermanos, cuando tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que escucha, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace, y le hacemos promesas, y no las cumplimos. Cuando tenemos un Dios que no esconde su rostro cuando le clamamos, un Dios que a pesar de nuestra ingratitud no dice: retírate. Y se fija usted que a veces es lo que hacemos como padres. Chamaco se porta mal. No. Hágase para allá. Se portó mal, le dije y la dice: ¿y el Señor nos ha avisado? Pero Él no esconde su rostro en nosotros. No se esconde. Oye nuestro clamor, nuestro dolor, nuestro quebranto. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y eso es parte precisamente del asunto importante del congregarse, parte importante de la bendición, como dije esta mañana, de la bendición especial, del propósito especial por el cual el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario. En la mañana le dije, ¿verdad?, acerca de esto, del propósito especial, de la bendición, del beneficio especial, que el Señor nos da la libertad para entrar al lugar santísimo. Nos da el privilegio de acercarnos a Él. Nos da, ¿verdad?, el anuncio de que seamos firmes, ¿verdad?, en la palabra, y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto es importante. Y eso es precisamente, siguiendo con este tema, precisamente de estar en la congregación, dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Por qué vengo a la iglesia? Vengo a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿A eso vino usted? ¿O vino a ver quién vino? Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a escuchar su palabra. Vine a escuchar su palabra porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Así es que es precisamente el asunto. Vine a alabar al Señor, ¿verdad? Me dice el versículo 26: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirán en su corazón para siempre. Oh, mi hermano, la verdad es que entre todas las cosas que está hablando de la adoración, hablando de pagar lo que le prometemos, hablando de la provisión que el Señor da, hablando de la bendición que el Señor derrama en nuestras vidas, ¿verdad? Y el asunto es que note usted que la Biblia dice: alabarán a Jehová los que ¿qué? ¿Están ahí conmigo? 26, segunda línea, tercera línea: alabarán a Jehová los que ¿qué? Los que le buscan. Los que le buscan. Hermano, mire, la verdad es que como incrédulos, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar. Amén. Pero como creyentes, Dios nos manda que le busquemos. Amén. Dios nos manda que le busquemos. Como creyentes que hemos recibido el perdón y la salvación de nuestras almas, ahora dice: alabaré al Señor con los que le buscan. Con lo que le buscan. ¿Sí? Es tremendo porque hay mucha gente, hay gente que ya ni siquiera está viendo el Facebook. Hay creyentes que ya no están viendo el Facebook. A mí ya me está como que chocando el asunto, porque como que ya lo voy a quitar. Porque hay 7 que lo ven. Hay 6, 5, 4, 3, 2. Porque no tienen tiempo ni para ver el Facebook en casa, para escuchar la predicación. Están ocupados. Es domingo, ¿verdad? Es el día del paseo, es el día de pasearse. O sea, como que, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? No, dice el Señor, mira, dice:
Alabarán a Jehová los que le buscan. Realmente quien le está buscando, le están alabando. Le están alabando. Le están precisamente, dice, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Sabe qué? Necesitamos mantener el corazón calientito con la palabra de Dios. Necesitamos mantener nuestra mente, nuestro espíritu caliente con la palabra de Dios. Caliente, encendido, en deseo, en el ánimo de buscarle, de buscarle, de buscarle. Y no es porque está perdido. No, de buscarle por nuestro corazón que se extravía continuamente, de buscarle que nuestra mente empieza a tomar toda clase de situaciones y se extravía, deja de pensar en Dios, de buscarle por nuestro espíritu que deja de alabarle. Esa es la razón que el salmista está diciendo estas cosas. Recuerde que este era un hombre, el rey David, que cuando fue alejado de Jerusalén, del lugar de la adoración, empezaba a llorar y gritar, diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y estaba retirándose de la casa del Señor, estaba retirándose de Jerusalén, y él iba sufriendo, cubierto, padeciendo, y diciendo ese poema, ese canto: ¿por qué te abates, oh alma mía? En el Salmo 42. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿verdad? Y decía: ¿y cómo voy a regresar a la casa de Dios en fiesta? ¿Y cómo me acuerdo cuando traía a la gente a la iglesia, a las cosas de Dios? Pero él iba sufriendo porque se iba apartando de las cosas de Dios. Yo no creo que se esté viendo eso hoy en día. No creo que se esté viendo eso. Así es que, ¿verdad? Necesitamos entender, necesitamos buscar, necesitamos acercarnos. La verdad es que a donde quiera que va uno, hay aglomeraciones a morir. Donde quiera la gente va y se pone. Ya anda la gente hasta con el tanque de oxígeno en la calle. También ya vamos a rentar tanques de oxígeno. ¿Cuánto lo quiere? ¿De cuánta presión? ¿De 28 libras? ¿O de cuánto? Para que le llene su llanta. Y le digo: ¿y donde quiera que va? Fui a las tortillas. ¿Verdad? Fui a las tortillas hoy. Todos los días voy. Y ya los que iban a las tortillas ya no están. Fui a las tortillas. ¿Ya ves, cola? Y no creo que me dijeron: pasen, mira aquí porque está haciendo aire frío. No. Nadie se preocupa, nadie se va a preocupar. Ahí quedes. Ahí estaba yo en la fila esperando que tocara pasar para agarrar las tortillas. En todos lados, en todos los lugares, está uno dispuesto a hacer fila. Y si está haciendo fila, es porque adentro está lleno. Y cuando usted entra, sigue lleno. Va al Walmart a fila. Y luego, ¿verdad? Están haciendo fila para que la gente no se junte y no sé qué tanto. Y está uno ahí comprando en el pasillo Walmart. Ahí está la gente encaramada encima de uno, ¿verdad? Y están queriendo agarrar un producto por encima de usted. Y esos son los mismos que no vienen a la iglesia. Dice el Señor: mira, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Para siempre. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Sabe que este asunto, mi hermano, este asunto está por cumplirse, pero cada día estamos más cerca de esto? Cada día estamos más cerca de esto. Llegará el momento en que el Señor, en su gracia infinita,
¿verdad? Empiece a funcionar, empiece a precisamente, ¿verdad? Arrebatar a los creyentes, ¿verdad? A levantarlos. Y toda la gente empezará precisamente, ¿verdad? Buscando, acercándose. Habrá gente que no querrá, como dice Apocalipsis. Habrá gente que no se arrepentirá, como dice la palabra de Dios. Habrá gente que seguirá en su maldad y en su pecado. Pero por lo pronto necesitamos, ¿verdad? Precisamente hablarle a la gente de este Jesús. Que fue a la cruz del Calvario y que fue precisamente para pagar por todo. ¿Saben? Que la Biblia dice que necesitamos alabar a Dios porque Dios es fiel. Necesitamos alabar a Dios porque Dios es fiel. Necesitamos alabar a Dios porque es el Rey. Necesitamos alabar al Señor porque Él es nuestro Salvador. Necesitamos alabar al Señor porque Él es el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Sabe qué? La alabanza, estimados hermanos, la alabanza es un asunto importante. Recuerde que la alabanza es un asunto de una vida diaria de alabanza al Señor. Una vida diaria de tratar de hacer lo que el Señor nos manda por hacer. Una vida diaria de glorificarle, de exaltarle, de reconocerle. Una vida diaria no solamente en este momento en que estamos en la casa, estamos hablando de familias, estamos hablando de congregación, estamos hablando de gente, estamos hablando del mundo, estamos hablando de las naciones. De las naciones. Alabar al Señor en todo momento, en toda situación, en toda cuestión, mi hermano. La verdad es que Dios es el que menos tiene culpa de nuestros errores, amén. Dios es el que menos culpa tiene de nuestros enojos. Dios es el que menos culpa tiene de nuestras situaciones en el corazón. Amén. Alabemos al Señor. Alabad al Señor, ¿verdad? Anunciemos su nombre, anunciemos a los pobres, a los ricos, al que se ponga enfrente, anunciemos al Señor. Pero dice el Señor: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Vivirá vuestro corazón para siempre. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, está dando testimonio de la fidelidad del Señor. El rey David, ¿verdad? En este precioso salmo, está anunciando lo que sucedería en aquel momento. Y con ese dramatismo de saber que el Señor Dios Todopoderoso está en la cruz solo, pagando en su carne, pagando por el pecado y la maldad de cada uno de nosotros, sabiendo que el pecado hace la separación entre Dios y el Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, sabiendo que todo aquello que estaba sucediendo, sabiendo cómo le habían escupido, sabiendo cómo se habían burlado, sabiendo cómo lo habían golpeado, sabiendo cómo le habían lacerado, sabiendo cómo le habían arrancado los jirones de su cabello, sabiendo todas estas cosas, de cómo habían destrozado su rostro a golpes con odio satánico, ¿verdad? Sabiendo toda esta clase de cosas y cómo el Señor estaba ahí confiando, meditando en la bendita palabra de Dios. ¿Qué cosas? No nos pasa cualquier detallito que consideremos ofensivo a nuestras personas. Ya nos atufamos, ya no queremos nada. Eso sí, empezamos a clamar que caiga fuego del cielo sobre la gente que nos hace eso. Versículo 29 dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros de repente hacemos distinciones entre las cuestiones sociales, el rico y el pobre, y que este y que el otro y que más para allá.
pensando que alguien tendrá más oportunidad. Pero la verdad es que delante del Señor no hay diferencia. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos y cada uno tiene que confiar. Tiene que confiar, dice la Biblia, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Aún el que no puede conservar su vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán lo que él hizo esto. Y aquí estamos. Nosotros no nacíamos aún, bueno, no sé legal en aquel tiempo, pero nosotros no nacíamos aún todavía, ¿verdad? No nacíamos aún, ¿verdad? Y a pueblo no nacido será anunciado. Y todavía, hermanos, estamos en ese punto, estamos en esa situación, estamos en ese pensamiento. Necesitamos estar pensando en las generaciones. Necesitamos estar pensando en las generaciones que vienen tras de nosotros. Necesitamos estar pensando en los que vienen tras de nosotros, porque no queremos, ¿verdad? Por lo menos yo no quiero que mi generación se detenga de anunciar el nombre de Cristo. ¿Sabe que eso ya está pasando? Yo no quiero que mi generación se detenga, mis generaciones se detengan de confiar en el Dios Todopoderoso. Hay muchas familias que sus hijos y sus nietos dejaron de confiar en el Señor. Hay muchas familias que hasta por la intervención de una mujer o de un hombre eran cristianos, se volvieron al catolicismo. Es tremendo. El nombre de cristiano era una ofensa para los religiosos. Y ahora resulta que los religiosos son los cristianos. Resulta que los religiosos son los cristianos. ¿Deben los cristianos vacunarse contra el COVID? ¿O no? Ah, sí. Estaba leyendo el encabezado y empecé a leer. En la Asociación Católica de... Pero eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Resulta que las redes sociales aguantan todo lo que se escribe. Y ellos se pueden llamar como sean, como quieran. Se pueden identificar con lo que quieran. Sean o no sea verdad. Sean o no sea verdad. Nuestra parte, la parte importante es recordando cuando anunciar el nombre a nuestros hermanos, es precisamente pensar y entender que nuestras generaciones caminen y crean hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿Cuándo va a venir? Solamente lo sabe, porque un día para el Señor como 1000 años. Nosotros decimos que estamos en principio de dolores y que Cristo Jesús viene pronto. Para el Señor Jesucristo, para nosotros no lo sabemos. Pero mientras eso sucede, nuestros hijos están creciendo. Estaba comentando con mi esposa, nuestros hijos están creciendo en medio de una generación que cada vez se va a volver más corrupta, más degenerada. Estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no solamente, mire, lo que ayudaba o lo que trataba de ayudar algo era la escuela, ¿verdad? Las situaciones, la disciplina, el dominio propio, pero ahora ni eso hay. Ni eso hay, porque no hay escuela. Hay, ¿verdad? Siempre ha sido el problema de maestros que eran muy malos, de maestros que eran más o menos y maestros que eran buenos. Y los buenos eran contadísimos. Y cada uno de nosotros podemos recordar a un maestro que era bueno en la primaria. Pero uno. Pero ahora resulta que esos maestros salen encuerados en los canales donde ven los chamacos. O salen haciendo cosas terribles ahí. O salen dando clases en calzones.
¿A dónde estamos llevando a esta generación? Y es exactamente la preocupación de cada uno, de cada familia cristiana, que debe precisamente preocuparse por lo que sus hijos están recibiendo o no están recibiendo, y precisamente buscar que su generación de cristianismo no pare en usted, no pare en usted que es primera generación o segunda generación o tercera generación, que no pare hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque eso, mire, eso es una situación que se advierte por lo que está sucediendo. Junio 2000 o mayo, no sé, junio 2021 va a terminar el año, el ciclo escolar, con una manada de burros que no aprendieron ni la O por lo redondo. Y sin menospreciar, porque no tiene que ver con el grado que hayan estudiado los padres. Hermano, tenemos que preocuparnos, tenemos que alabar al Señor, tenemos que buscar que el Señor sea bendecido, tenemos que buscar que su palabra esté morando en nosotros, tenemos que buscar que su palabra esté morando en nuestros hijos, tenemos que buscar que su palabra esté morando en nuestros nietos, tenemos que buscar que su palabra esté morando en los bisnietos, porque vienen tiempos más difíciles cada vez. Imagine usted, si cuando los chamacos van a la escuela con el maestro enfrente que está dícele y dícele y dícele, parece que desembarraron la cabeza con teflón líquido. Imagínese. Ahora que le dicen así, 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 y tan, tan. Y la mamá dice, pues hijo, así es. O el papá. Tenemos, hermanos, la posteridad les servirá, dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Anunciarán que Él hizo esto. Verdaderamente, entonces, es importante que el asunto de cada uno de nosotros sea alabar y glorificar a Dios como familia. Alabar y glorificar a Dios como familia. Alabar y glorificar al Señor Dios Todopoderoso. Alabar su nombre, anunciar su nombre y mostrar, vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios. No deberemos, hermanos, de dejar de quitar el dedo renglón. No deberemos de atacar dejar de atacar esta situación de la falta de escuela y de la falta de situación. No deberemos dejar de rogar, de suplicar al Señor que obre con su poder, ¿verdad? Y la verdad es que, por cierto, antes de que se me olvide, mañana hay clases. El colegio empieza. Mañana hay clases. Qué cosas tan tremendas suceden. Las decisiones que cada uno toma, al final de cuentas, tendrás que ser responsable por ello y pagar el costo. Decidir cuesta. Tomar decisiones cuesta, porque al final de cuentas vas a tener que cubrir las facturas. Y es lo que está sucediendo con muchos hoy. Es lo que está sucediendo. Tienen que cubrir esas facturas por sus decisiones, por las decisiones que cada uno está tomando. El Señor, el salmista David, en ese salmo precioso, mesiánico, en esa joya de la literatura, está diciendo: anunciaré a mis hermanos tu palabra, tu fidelidad, tu bondad, tu gracia, tu provisión, tu bendición. Pero dice, pero también voy a anunciar
voy a alabarte y voy a anunciar tu nombre. Y especialmente a las generaciones que vienen detrás, uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque llegará el día, como dice la palabra, en que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que creo está empezando a suceder. Como ya le dije, en las redes sociales se admite de todo, se admite de todo. Y todo eso está entrando en los hogares. Todo eso está entrando en los hogares. ¿Verdad? Y no hay defensa. No hay defensa porque la palabra de Dios está siendo dejada a un lado. A un lado. Oye, que de este asunto, sí, yo vi que decía que esto, que lo otro en las redes sociales, que no sé lo que. Todo el mundo tiene respuesta. No estamos escuchando que sí. La Biblia dice. La Biblia dice. Dicen algunos, pero la Biblia dice. Dios dice. Anunciaré en medio de la congregación de mis hermanos tu palabra. La palabra es verdad. La palabra se cumple. Qué tremendo, ¿verdad? Cristo en la cruz del Calvario, recordando, Dios mío, meditando, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Tremendo ejemplo para recordar cuando las aflicciones lleguen. Saber que Él nos oye y que no esconde su rostro en nosotros. Puestos de pie, oramos. Padre, gracias. Ayúdanos, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos a decir a la gente lo importante que es que crean en Cristo. Ayúdanos a decir a los cristianos que lo importante es que se acerquen a alabar al Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a rogar, Padre Santo, que cada uno tenga en mente, en corazón, en espíritu, en alabarte, en anunciar tu nombre, en tener temor de ti y caminar, Señor, con la verdad en sus manos. Sabiendo que tu palabra se cumplirá, sabiendo, Padre Celestial, que no habrá manera de escapar cuando estas cosas sucedan. Obra con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos porque nuestras generaciones que sigan el camino, que no se detenga, Señor, que el pecado no los detenga, que la maldad no los detenga, que la corrupción no los detenga. Obra con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate y glorifica. Reprende a Satanás en medio de las generaciones, de los hijos, de los nietos, de los creyentes. Y te rogamos, Padre, que busquemos que tu nombre sea alabado, exaltado en todo momento, en todo lugar, y especialmente en medio de la congregación. Obra con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate y glorifícate. Ayúdanos, por favor, derrama de tu gracia, tu ayuda. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté ubicada en adorarte, en buscar de ti, en reconocer, Señor, nuestras faltas y saber que de ti viene la ayuda, saber que en medio de los problemas y las dificultades tú nos fortaleces. Tu palabra es fiel. Tú eres Dios fiel. Bendito alabado seas, Padre. Ayúdanos a dar testimonio de ello. Bendice a cada uno de mis hermanos, con su mente y en su corazón enfocados en ti. Y permite, Señor, que cada uno, cada vez, Señor, podamos hablar con otros acerca de nuestro ser. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo. Señor, te necesitamos. En Cristo rogamos por estas cosas, le hacemos todo. Amén.
Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos de este culto esta noche. Mientras recogemos, hermano, vamos a cantar He de confiar en Jesús. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos en esta noche por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar aquí reunidos, congregarnos y escuchar tu palabra, Señor, alabar tu nombre. Te rogamos también, bendigas por favor las ofrendas, los diezmos, bendice a cada uno que está aquí, te rogamos que nos lleves con bien, por favor, a nuestros hogares. Despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.